Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Soto Espinosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta materia es la de Estadística Inferencial 2, es la unidad 2, con el profesor Juan José Morales Ibarra, y el tema es correlación y regresión. Vamos a ver. Correlación y regresión. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto de momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que vivió entre 1857 y 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de relación lineal R. El valor R está siempre entre menos 1 y 1. Es decir, menos 1 de R puede llegar hasta menos 1 y puede llegar hasta más 1, pasando por el 0. El valor R no cambia si todos los valores o cualquiera de las dos variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambio los valores de X y Y el valor R no sufrirá cambios, o sea que no importa el orden. El valor de R mide la fuerza de relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una reacción como que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar a su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad, o causalidad, mejor dicho. Otro error proviene de los datos basados en promedios. El promedio elimina la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Westchester de un grupo de sujetos, según los datos de StatLib, y de Brain Size, Head Size, and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. ¿Ok? A esas preguntas vamos a responderlas con los datos de aquí de Minitab. Aquí me apuntaron los datos de Minitab. Yo los abrí previamente en Minitab. Vamos a leer los tamaños del cerebro en centímetros cúbicos. El primer tamaño del cerebro es de 965 centímetros cúbicos. La segunda muestra es de 1029, 1030, 1285, 1049, 1077 y 1037. 1068, 1176 y 1105. El CI medido es de 90, 95, 86, 102, 103, 97, 124, 125, 102 y 114 respectivamente. ¿Ok? Vamos a... Aquí, ya tenemos abierto la correlación del cerebro. Vamos a ver aquí para no confundirnos. Ok, aquí tenemos ordenadas ya en las columnas el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Igual como lo vimos en la tabla, ¿no? 965 con el coeficiente intelectual de 90. ¿Ok? Así sucesivamente, tal cual en la tabla anterior, hasta llegar al número 10, a la muestra 10, que fue de 1105 y un coeficiente intelectual de 114. Vamos a ver si tiene correlación el tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual, ¿no? Vamos a ir a stat. Perdón.
Basic Statics y vamos a buscar correlación. Ok, aquí es lo que leímos hace rato, no importa el orden con el que lo seleccionemos. Ok, el método va a ser de Pearson. Display p-value. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es dar ok. Y nos arroja la correlación entre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Según Pearson, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual tiene un valor de 0.179. O digo, 17.9 o 179, ¿no? Aquí vamos a guiarnos con el p-value. El p-value es de 0.620. Recordemos que el p-value, mientras más, como lo plantea la hipótesis nula, si es menos del punto 5, 0.005, pues, pues plantea la igualdad, ¿no? Si es más grande, pues quiere decir que no hay correlación. En este caso, en el nivel de Pearson, fue una del 0. Si nos diera una correlación pegada hacia el 0, no hay correlación. Si fuera cercana al 1, ejemplo, si la correlación fuera 0, quiere decir que no hay correlación. Cuando no hay correlación o que es correlación negativa, si uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando es positiva, si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que por ahorita no existe correlación. ¿Por qué? Porque el p-value pues, salió arriba de 62 y la correlación de Pearson salía en 0.179. Entonces, pues, no se puede aceptar ni la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una gráfica primero. Basic Statics. Ay, perdón. ¿Dónde está? Scatter plot. Perdón, no me equivoco. Dot plot stat probabilidad intervalo. Es esta con regresión, aquí está. No lo miré bien. Ok, vamos a ver el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro, recordemos que está en el eje de las X y en el eje de las Y está el coeficiente intelectual. ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar igual. En labels lo vamos a dejar igual. Data view, data options. Todo esto lo vamos a dejar igual. Y nos va a arrojar esta gráfica. El scatter plot dice que el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, ¿no? Aquí vemos una gráfica que está casi a 180 grados, ¿no? O sea, está horizontal, casi, no al 100%, pero pues no nos dice nada, o sea, no está ni siquiera a 45 ni a 135 grados, que es lo que veríamos si fuera una correlación positiva o negativa, ¿no? Entonces aquí realmente pues solamente podemos observar los dos puntos, el menor en el tamaño del cerebro de la muestra y el mayor en X y en Y, ¿no? O sea, realmente estamos viendo que no hay una correlación. O sea, ni uno aumenta, ni el otro disminuye, ni los dos aumentan, o sea, no hay una correlación como tal, ¿no? Ok, vamos a irnos al asistente. Vamos a ir a regresión. Simple.
lineal. Aquí va a ir en el Y, va a ser el coeficiente intelectual. Y falta bien el cerebro. Ok, nos arroja las tres gráficas, de las cuales yo creo que esta es la más importante. O la más importante más bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver si se puede. ¿Listo? Vamos a ver aquí, dice la correlación entre X y Y. Dice que no es estadísticamente significativa. El p-value de menos 0.05 y aquí tiene 0.18. O sea que prácticamente la correlación es nula. Perfectamente positiva o perfectamente negativa. Estamos viendo que está posicionado aquí en donde prácticamente no hay ninguna correlación. Dice la versión del modelo en el de R de relación. Dice la relación entre X y Y, positiva, negativa, está más hacia el negativo. Dice la relación entre el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. O sea, aquí volvemos a ver la gráfica como la habíamos visto ahorita en otra gráfica. De igual manera aquí vemos el modelo de Selection Report, el modelo alternativo cuadrático. Igual los residuos y los valores medidos. Dice la predicción. Tenemos unas predicciones entre el valor mínimo y el valor máximo. Aquí nos dice pues, prácticamente lo que ya hemos leído o lo que ya hemos dicho, ¿no? Que no existe como tal una correlación. Entonces, para responder el ejercicio, dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal en el cerebro y la puntuación del CI? Pues no hay ninguna evidencia suficiente, ¿no? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues pareciera, ¿no? Pareciera a simple vista o a simple, ¿cómo se puede decir? Viendo los datos tal vez a lo mejor te puede decir, pero no hay nada que diga que hay evidencia suficiente, ¿no? Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice correlación y regresión. Dice ejercicios de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 en las temperaturas en centígrados de diferentes años, según los datos del Earth Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. ¿Ok? Vamos a ver. Dice que aquí el CO2, dice que tenemos los datos, por ejemplo, el CO2 de 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361 y 369, según la temperatura de 13.9 grados centígrados, 14 grados centígrados, 13.9 grados centígrados, 14.1 grados centígrados, 14 grados centígrados, 14.3 grados centígrados, 14.1 grados centígrados, 14.5 grados centígrados, 14.5 grados centígrados y 14.4 grados centígrados, respectivamente con el CO2, ¿no? Vamos a ver si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2, ¿no? Aquí tengo ya yo el Minitab abierto. Dice el CO2 en partes por millón y la temperatura en centígrados. Tenemos de la misma manera como ahorita lo leímos, 314 y 13.9 en centígrados. Así sucesivamente hasta 369 y 14.04. 14.4, perdón. Como en la tabla anterior. ¿Ok? Stat, Basic Statics y nos damos... Stat, Basic Statics y nos damos a correlación. Que recordemos que no importa el orden. Damos OK. Y nos arroja esto.
Dice, según Pearson, la correlación de Pearson, dice el CO2 en partes por millón y la temperatura en centígrados. Pearson nos arroja de 0.892 y el p-value es de 0.0001. Recordemos que si el ejercicio no nos dice, tomamos el estándar de 0.005. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, como es menor que 0.005 o está dentro de, eh, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, aceptando la hipótesis nula, al parecer existe correlación entre el CO2 y la temperatura. O sea, que plantea la igualdad, ¿no? Vamos a ver, según el asistente. No sé, el asistente, regresión, lineal, simple. ¿Qué queríamos ver en la temperatura? La temperatura es con el CO2. Vamos a ver qué nos pregunta. Dice... Ay, perdón. 314 dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a comparar la temperatura entre la concentración de CO2. Entonces, la temperatura va a estar relacionada con la Y y la X va a ser con las partes por millón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lineal con el nivel alfa de 0.05. Aquí la tenemos, ¿no? Lo que decíamos hace rato en la gráfica anterior. Tan solo con ver la gráfica, o sea, en la pasada no o sea, estaba casi a 180 grados, ¿no? O más bien horizontal. Estaba nula. Entonces, aquí, desde la pura gráfica ya podemos ver que es una correlación positiva, ¿no? Porque está a 45 grados. Negativa sería a 135 grados. Descendente. Entonces, ahorita está ascendente. Quiere decir que hay una correlación positiva. Si uno asciende, el otro también asciende, como lo podemos ver aquí. En X en Y todos los puntos se van ascendiendo, ¿ok? Conforme al CO2 en partes por millón y la temperatura. Entonces aquí tenemos una correlación perfectamente positiva, ¿no? Aquí lo podemos ver. Dice, la correlación es positiva. El punto 89 indica que cuando el CO2 en partes por millón incrementa la temperatura, también tiende a incrementar, ¿no? Aquí lo tenemos perfectamente positivo. Si estuviera de este lado sería perfectamente negativo, ¿no? Dice, aquí tenemos el valor de R, que es de 79.56, que es muy, bueno, es alto. Dice, la relación entre X y Y, dice, la relación entre la temperatura y el CO2 de partes por millón es estadísticamente significativa, ¿ok? Entonces aquí podemos decir que sí hay una correlación eh, positiva, ¿no? Entonces aquí tenemos la gráfica que acabamos de ver de aquel lado. No es igual el modelo cuadrático. Tenemos los residuos y los valores medidos de igual forma. La curva, los clusters y la variación. Tenemos aquí también igual la predicción, una predicción. Dice los valores medidos en X y Y son las líneas punteadas, dice, con el 95% de predicción del intervalo. Tenemos amount of data, pues lo que ya leímos, ¿no? Pues realmente, pues este es todo el ejercicio. Entonces, podemos concluir aquí para terminar el ejercicio. Dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí, sí existe una correlación lineal positiva. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Correlación y regresión.
Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados de la educación de regresión, describe algebraicamente la relación entre las variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, ¿no? Aquí tenemos su fórmula, que es y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente de y o y', llamada variable de respuesta o variable dependiente, ¿no? Correlación y regresión. Definiciones de regresión. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de la variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre y en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de los datos. Los valores muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de regresión. Correlación y regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados X y Y', residuo es la diferencia entre el valor de Y' muestral observado. El valor de Y' o predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo Y observada, Y predicha, es igual a Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los cuales los valores x y y, una vez de cada uno de los valores de la coordenada y, se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x y y predicha. Correlación y regresión. Ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres, el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años? ¿Ok? Aquí tenemos los datos. Yo ya previamente abrí los datos aquí en el Minitab. Tenemos la edad del hombre en una columna. Son 58, 22, 32, 31. Tenemos exactamente 40 datos. Y su cintura en centímetros respectivamente, ¿no? Lo que ocupamos ver es si hay una ecuación de regresión. Tenemos que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de la edad de 20, 40 y 60 años? ¿Ok? Vamos aquí a mi tab. Hombres, nos vamos a ir a stat. Nos vamos a ir aquí a regresión, donde dice fitted line plot. Aquí tenemos la edad del hombre y el tamaño de su cintura respectivamente. En la Y vamos a poner la cintura del hombre. Y en la X la edad. En las gráficas vamos a poner la de 4 en 1. ¿Ok? Opciones. Aquí está bien, con el 95% de confianza. Y le damos OK. Pues lanza estas gráficas, ¿no? ¿Ok? Nos da también aquí un análisis. ¿Ok? Nos da un análisis de regresión del tamaño de la cintura del hombre versus la edad del hombre. Dice la ecuación de la regresión es 59.64 más 60, más .6259.
por la edad del hombre. ¿Ok? Esa es nuestra ecuación, Simón, que es el punto número 1 que pedía. Dice determinar la ecuación de regresión. ¿Ok? Y la siguiente dice que ocupa una gráfica de residuos. Ok, dice que tenemos aquí, pues tenemos el análisis de la varianza, la regresión. Y aquí tenemos, dice residual, la gráfica de residuos, ¿no? Tenemos 4 gráficas de residuos. ¿Ok? Tenemos la de probabilidad normal, la de los negativos, ¿ok? La observación y el residuo, ¿no? Tenemos un histograma, ¿ok? Aquí pues visualmente, por ejemplo aquí en esta que está de este lado o en esta, donde también igual aquí tenemos la ecuación, que es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Tenemos aquí la ecuación, ¿no? O la línea. Como comentábamos la vez pasada, o sea, aquí hay una correlación, ¿no? ¿Por qué? Porque la gráfica, y es positiva, porque la gráfica está a 45 grados. Sería negativa si fuera descendente a 135 grados. O nula como el primer ejercicio, que era a 180 grados o horizontal, ¿no? Entonces aquí tenemos que esa es una relación positiva, ¿no? Dice predicción, en base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años? Ok, aquí tengo una calculadora. Dice que para 20 años me da la ecuación que es de... Ya tenemos, ok. 59.64, 59.64 más 62 por la edad del hombre. En este caso quieren 20 años. Shift igual. De hecho, esa sería la dimensión en centímetros de la cintura del hombre, ¿no? Aquí está. Tamaño de cintura de centímetros del hombre. También la quiere a 40 años. Parece que quiere a 40 años igual. Podemos hacer lo mismo, solamente que aquí nos regresamos aquí y borramos 20. Le ponemos de 40. Y automáticamente la fórmula nos tiene que dar 84.67 centímetros. Ese sería el tamaño de la cintura para un hombre de 40 años. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la de 60. Y la tercera que nos pide. ¿Ok? Shift igual y 97.194. ¿Ok? Esa sería la dimensión del tamaño de la cintura de un hombre de 60 años. 97.194. ¿Ok? Vamos a hacerlo más pequeño. Pequeño. ¿Ok? Otra forma de verlo pues sería con el asistente. Vamos aquí a asistente, a regresión. Regresión simple. Hombre. La edad en el de las X y la cintura en la de las Y. Lineal con el nivel alfa del 0.005%. Ay, perdón. Vamos a borrarlo. Parece que no me dejó. Cintura de hombre. Edad. Listo, ¿no? Aquí tenemos ya las 4 gráficas. ¿Ok? Tenemos ya las 4 gráficas. ¿Ok? Vamos a explicar. Dice la relación entre X y Y.
Dice que es positiva, ¿no? Como les habíamos mencionado, esa es una relación lineal del modelo, ¿no? Como está a 45 grados, aquí lo podemos ver, la gráfica que ya habíamos visto. Dice que el 71.41 de la variación del tamaño de la cintura del hombre en la explicada de la variación del modelo. El modelo R de 71.41 es alto, ¿no? No tan alto como el 100%, pero es de 71.41, ¿no? Dice, la correlación entre X y Y, dice, es positiva. Dice, indica que la edad, cuando la edad del hombre incrementa, el tamaño de la cintura también es normal que incremente. ¿Ok? Es positiva. Aquí tenemos el tamaño, este vamos a cerrar. Aquí tenemos el tamaño del hombre, el tamaño en centímetros del hombre para la edad, es lo mismo. Vemos aquí la gráfica, la de regresión. En esto es muy importante porque aquí podemos ver una predicción, ¿no? Recordemos que para 20 años nos había dicho que era aquí tenemos una predicción entre 15 y 75 años, ¿no? La dimensión de la cintura nos dice que para 20 años sería de 72.162. A nosotros nos salió de 72.150. Relativamente es parecida, ¿no? Y en la predicción para 40 años fue de 84.68 y nosotros fue de 84.67. O sea, prácticamente es muy similar, ¿no? Para 60 años fue de 97.168 y aquí fue de 97.169. Digo 69. ¿Ok? Entonces, aquí está la gráfica esta. Tenemos la relación del hombre y aquí tenemos otros datos. Y con eso concluimos este ejercicio, ¿no? Ok, continuamos con el siguiente. Este es el ejercicio de la edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación, se presentan las edades de 40 mujeres, el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos, cuál sería el tamaño de su cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años, ¿no? Prácticamente es muy parecido al anterior, solamente que nos va a dar otra ecuación, ¿no? Y vamos a abrir los datos. Dice, tenemos aquí los datos de mujeres y de la cintura. Ok, cintura en centímetros y la edad. Ok, vamos a hacer lo mismo que con el anterior. Vamos a ir a regresión, medida. La edad de las mujeres, aquí la tenemos que va a estar en el eje de las Y y las X. Gráficas, vamos a pedirla de 4 en 1. Prácticamente lo mismo que el anterior, ¿no? Opciones, está al 95%, muy bien. Vamos a dar OK y nos va a arrojar dos gráficas. Y aparte nos va a dar una... ¿no? ¿Okay? Nos dice que aquí tenemos el análisis de regresión de las mujeres. Dice la ecuación de la regresión es de la cintura de las mujeres es 54.12 más 80.95 por la edad de las mujeres. Esa sería nuestra ecuación para resolver nuestra primera pregunta. Ok, la segunda pregunta dice que, bueno, el segundo ejercicio dice que hagamos una gráfica de residuos. Aquí está la gráfica de residuos, de puntos. Ok, tenemos igual una gráfica ascendente, no está totalmente a 45 grados, aquí la podemos observar, pero pues parece ser que es una ecuación de positiva. Ok, tenemos el versus de los negativos, la orden, un histograma. Aquí tenemos igualmente aquí tenemos la ecuación de la de la cintura de las mujeres de 54.12 y de .895.
por la edad de las mujeres. ¿Ok? Aquí la tenemos. Vamos a hacer de una vez el ejercicio, que es de buscar la edad de 18, vamos a poner aquí 18, 36 y 54 años. ¿Ok? Vámonos a la ecuación. Aquí está, vamos a utilizar la calculadora. Es todo. Vamos a ponerle que es de 54. 54.12. 54.12 más .800.095, ¿eh? 895. Por, quieren de 18 años primero. 68.91 sería el tamaño o la dimensión de la cintura de mujeres en centímetros, ¿ok? Para una mujer de 18 años. Para una mujer de 36, vamos a borrarle aquí, 36 años. Shift igual 83.26. Esta sería la cintura de una mujer de 36 años. Sería de 83.262 centímetros, ¿no? Ok, vamos para una de 54. La cintura para una mujer de 54 años sería de 97.833. ¿Ok? Déjenme guardar esos números. 97.83. Porque más adelante recordemos que vamos a compararlos con el asistente. El asistente es una predicción. Y vamos a comparar si es parecido a lo que nos dio como resultado a nosotros, ¿no? 18, 68.69. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacerlo con el asistente. Vamos aquí a asistente, a regresión lineal. Recordemos que va a ser la cintura y en el de X va a ser la edad. Lineal con el nivel alfa del punto 0.5. Le damos OK y nos va a arrojar 4 o 5 gráficas. ¿Ok? Vamos con la primera. Dice que la relación de cintura para las mujeres versus la edad de mujeres, ¿no? Aquí nos vuelve a dar, por aquí nos debe dar otra vez la ecuación, 54.12 más 89.05, digo, punto 80.95, perdón, por la edad de mujeres. Es la ecuación, ¿no? Dice que la correlación entre X y Y es muy positiva, ¿no? Es perfectamente positiva. Es de 0.87, dice la correlación positiva de 0.87 indica que la edad de las mujeres incrementa con la cintura de las mujeres. O sea que una incrementa y la otra también. Dice, esta relación entre la X y la Y, dice que es positiva. La relación entre la cintura de mujeres y la edad de mujeres es estadísticamente significativa. ¿Ok? Lo que ya habíamos visto, ¿no? Nos da aquí otra gráfica, igual. Nos muestra todos los puntos, los puntos más dispersos. Más. Lo de los residuos contra los medidos. Ahora tenemos los intervalos. Y aquí es donde vemos lo predicho. Recordemos que nos da una predicción. Nos pedía de 18 años. Aquí no tenemos de 18, pero tenemos el 17.5, que es el más parecido. Nos dio de 68.291. Y aquí nosotros para 18 nos salió de 68.291. O sea, prácticamente es muy, 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 muy parecido. Aquí en 37.5 años, ya que nos pidió 36 en el otro, 84.481 y aquí 83.262. O sea que prácticamente nos está dando
muy parecido. Y la otra edad fue de 54, va a ser el de 55, 98.647 y aquí nos dio 97.83. ¿Ok? Es muy parecido el asistente, ¿no? Ok, con esto contestamos todas las preguntas, todos los incisos del ejercicio de la edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Ok, continuamos. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene un punto muestral. Ok, dice X y Y, que Y' es valor predicho de Y, obtenido por el medio de la ecuación de la medida de valores. Y muestrales del Y predicho. Dice, desviación total de X y Y. Es la distancia vertical de Y menos Y predicha. Es la distancia en un punto de Y, X y la recta horizontal, que pasa por la media muestral Y predicha. La desviación explicada es la división vertical Y predicha. Testada es la diferencia entre el valor predicho y la recta horizontal, que pasa por la muestral Y predicha. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión de la distancia, y también como se le conoce al residuo. ¿Ok? Dice correlación y regresión, variación de intervalos de predicción, desviación. Desviación total es igual a la desviación explicada más desviación sin explicar, que sería y menos y testada igual a y predicha menos testada más y predicha. ¿Ok? Correlación. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos 5 y 19. Suponga que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y predicha 3 más 2X. La medida de los valores está dada por Y testada. ¿Okay? Aquí podemos ver la gráfica de la desviación total de Y menos Y testada, 5 menos 13, desviación sin explicación, Y menos Y predicha, Y menos la desviación de Y explicada, Y predicha menos Y testada, 5,9. Y Y, aquí tenemos la ecuación de Y es igual a 3 más 2X, ¿no? Dice, ejemplo, uno de los dos pares muestrales es X igual a 5Y, Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión, Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma predice el valor del número cuando X igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión y Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por el medio de la recta de regresión. ¿Ok? Aquí tenemos explicado, desviación total, Y menos Y testada, 5 igual a 13, es la misma recta. ¿No? Dice ejemplo, ay, perdón. El ejemplo dice, para X menos 5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha y 13 y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de la Y t igual a 9, el punto 5,19 y Y menos Y testada, 9 menos 19 menos 10. Desviación explicada a partir del YT igual a 9 del punto 5,19 igual a Y predicha menos Y testada igual a 13 menos 9 igual a 4. Esa es la diferencia. Desviación sin explicar a partir de YT igual a 9 del punto 5,19 y Y menos Y predicha igual a 19 menos 13 igual a 6. ¿Ok? Correlación y regresión. Variación de intervalos y predicción. Recordemos que variación es igual a variación total, igual a variación explicada, más variación sin explicar. La suma de Y menos Y testada
al cuadrado, y la variación explicada sería la suma de y predicha menos y testada al cuadrado, y la variación sin explicar sería y menos y predicha al cuadrado, la sumatoria, ¿no? La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada de la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Correlación y regresión. Definiciones. Coeficiente de regresión lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total de Y, en cuanto puede explicarse por medio de la regresión lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación de Y que se explica en la relación lineal entre X y Y. Coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que explicada por la recta de regresión. Calcular R cuadrada es menos la variación explicada entre la variación total. Definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho, de Y. Una estimación de intervalo del parámetro puede denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. Son diferentes, ¿eh? El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una media de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar es la estimación de una media colectiva y la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado SE, es una medida de las diferencias o las distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos se obtienen por medio de la ecuación de regresión. ¿Okay? Tenemos el primer ejemplo: peso y consumo del combustible en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de relación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso del consumo del combustible y la carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil de 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Aquí tenemos los datos. Yo ya los tengo abiertos aquí en el Minitab. Ok. Aquí los tenemos. Tenemos la marca, el modelo, el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, cilindros, desplazamiento, millas por galón, carretera, millas por galón, y gas e invernadero y toneladas de CO2, ¿no? Aquí las filas que vamos a ocupar, pues va a ser el peso en libras y las carreteras de millas por galón, ¿no? Que es lo que nos está preguntando. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a regresión, fit, regresión model. ¿Ok? Aquí tenemos las primeras columnas, como les había dicho, que era el C3 y el C9. Peso en libras, que era el C3, y el C9 es carretera en millas por galón. Tenemos las opciones, va a ser al 95% de confianza. Gráficas 4 en 1, ok, y ok, a lo demás lo vamos a dejar totalmente igual. Tenemos aquí la gráfica de residuos, ok. Tenemos la gráfica de residuos, el residuo medido, un histograma, un versus, ok. Tenemos aquí la ecuación de millas por galón, ok. Aquí está, tenemos la ecuación de 268.68. Tenemos el ajuste, el p-value, que es de 0. Ok, como está, recordemos que el valor de p, si es menor de 0.005, pues nos quiere decir que si hay una regresión, pero va a ser negativa, ¿ok?
Cuando está muy pegado al cero. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Dice que tenemos el modelo Sumari, que es de el R ajuste, es 63.86. Eso nos va a responder una pregunta luego. Dice el coeficiente, la constante, el peso en libras, relación de ecuación, millas por galón, peso en libras, carretera. Tenemos que, dice, tasa de correlación. Dice que los fits, el diagnóstico, dice carretera en millas por galón, 50.55 y 58 en peso en libras. Ok. Eh, vamos a ir a regresión. Tasa de correlación, Simón dice el coeficiente. Ok. Vamos a ir a STAT, Basic Statics, correlación. Vamos a poner aquí peso en libras y millas por galón. Le damos ok. Dice la correlación del peso de millas por galón es de menos 0.806. 0.806 que está pegado al 1, ¿no? Hay una correlación negativa, ya lo estamos viendo. Y el p-value es de 0.0, como ahorita lo habíamos visto, ¿no? Entonces vamos a ir a el asistente, regresión, regresión simple. En la columna de las yes, vamos a poner las millas por galón. Y en la X vamos a poner peso en libras. Va a ser lineal del punto 0.5. Nos va a arrojar la gráfica. Como lo habíamos dicho, es una regresión negativa. Es perfectamente negativa. La correlación negativa, dice del menos 0.081, indica que el peso de las libras incrementa y el peso de las líneas por galón tiende a caer, ¿no? O sea, mientras uno sube, el otro aumenta, y el otro aumenta, el otro baja. ¿Ok? Esa es una correlación negativa. ¿Ok? Dice que es pues, alta. Dice la relación entre X y Y, dice la relación entre X y Y de millas por galón y peso por libras es estadísticamente significativa, ¿no? Aquí la vemos como lo decíamos en los ejercicios pasados, cuando es a 45 es correlación positiva y a 135 es negativa. Ok, vamos a ver que es de relación de millas por galón, peso versus libras. Lo mismo, tenemos aquí el modelo cuadrático. Tenemos los datos atípicos, Simón. Igual tenemos los residuos versus los medidos. Aquí tenemos una predicción. Aquí en la pregunta 4, nos dice, si un automóvil pesa 400 libras, dice, ¿cuál es el mejor consumo de combustible en carretera? Aquí nos va a responder esta pregunta, dice, 4000 es de 27.28 millas por galón. ¿Ok? Ese sería el mejor rendimiento en la carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse con la relación del peso de consumo? Era el de 63.86 que les hayamos dicho acá. 63.86, ¿dónde está? Aquí está, la R ajustada. ¿Ok? 63.86. La R ajustada, ¿ok? Y dice
¿Dónde está el otro? Dice, si un automóvil pesa 400 libras, dice, si para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de la predicción del 95% para el consumo de combustible, las 5. Vamos a irnos a estadística, regresión, regresión y predict. Aquí vamos a ponerle 4.000. 4, 1, 2, 3. Millas por galón, opciones, 95%, ok. Y aquí no lo va a dar. 27.027 millas por galón, que es lo que hayamos visto, ¿no? Y con eso concluimos el primer ejercicio. Vamos a ver el segundo. Dice correlación y liberación. Ejercicios de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de relación lineal. Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la correlación lineal en las estaturas del hombre es a su peso. ¿Qué porcentaje de variación del peso de hombres puede explicarse en la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el peso de estaturas en libras? Si un hombre mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción al 95% de peso en libras. Vamos a abrir los datos. Y aquí los tenemos. Ok. Recordemos aquí ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo estaturas y peso en libras. Estatura y peso en libras. El C2 y el C3. ¿Ok? C2 y C3. ¿Ok? Dice en pulgadas y pesos en libras, determinar el valor de coeficiente de corrección lineal. Prácticamente es igual que el otro ejercicio. Ok. Vamos a ir a Stat. Basic Statics. Digo, perdón. Stat. Regresión. Regresión otra vez. Fit. Regresión Model. Aquí vamos a poner, primero es el C2, en pulgadas, y segundo peso en libras. C2 y C3, perdón. Bien, gráficas, vamos a poner de 4 en 1. Vamos a ver todo. Ok, aquí nos arroja una gráfica normal de probabilidad. Ok. Al parecer va a ser una gráfica de correlación positiva. Tenemos el versus order, la observación y el residuo, ¿no? El histograma de residuos. Vamos con la explicación. Dice regresión de ecuación, dice. Aquí está. Análisis de peso en pulgadas versus libras, dice varianza. El ajuste, tenemos el ajuste, la relación del peso en libras, el error de 38.258, el total de 39.55. Tenemos aquí el modelo. Tenemos la RSQ y la RSQ, que es de 25.36. Recordemos que este 27.27 va a ser la respuesta de ¿qué porcentaje de variación total del peso en los hombres puede explicarse para la correlación lineal entre la estatura y el peso? Va a ser eso. Va a ser de 27.
27 me parece. 75. ¿Ok? Para la respuesta de la número 3. El fit. ¿Ok? Tenemos el S-fit, la división estándar, el 95% de confidencial. Tenemos el intervalo de confianza. ¿Ok? De ahí nos vamos a ir a la correlación. Nos vamos a ir a stat, regresión, stat, correlación. Ahí no importa el peso en libras y millas por galón, no importa la... me equivoqué. Datos, mujeres, cintura, estatura, aquí está. Claro. Recordamos que el RSQ era 27.27%, que era el porcentaje. Salió igual que el otro. El 27.27 era la R ajustada. Aquí tenemos la estatura, el peso en libras. Ya me había equivocado. El R residual y el X. El X también. La estatura en pulgadas. El fit, el rate, el standard rate, residuo. Ok, esos son los residuos de acá de este lado. Entonces vamos a ir ahora sí a stat, basic statics y correlación. Aquí recordemos que son el C2, estatura en pulgadas y peso en libras. Aquí no importa el orden. Y aquí tenemos, dice el piso en correlación de la estatura en pulgadas y peso en libras es de .522 y el p-value es de 0.01. ¿Ok? Como el p-value es de 0.01, recordemos que el p-value o el intervalo de confianza es del 95%, entonces el otro es del 0.05%. Entonces tiene que ser menor. Ok, vamos a ir al asistente para comprobarlo. Vamos a ir en regresión. Las yes va a ser el C2 y peso en libras. Va a ser lineal. Le damos OK. Aquí está, ¿no? Relación de estatura en peso en pulgadas dice que es positiva. Nos vemos hasta casi a 45, no, está a 45. Dice que es perfectamente positivo. Dice es positiva la correlación. Indica que el peso en libras incrementa y estatura en pulgadas también tiende a incrementar, ¿no? El valor de R, tenemos la relación de X y Y. Dice la relación entre X y Y, la estatura en pulgadas y peso en libras es estadísticamente significativa, ¿no? Ya la habíamos visto. Aquí tenemos otra gráfica igual con la estatura en peso. Aquí tenemos la de, ¿cómo se llama? De residuos con los valores medidos. Aquí tenemos la estatura en pulgadas. Recordemos. Dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor su peso en libras? 70 pulgadas, 70 pulgadas. Sería 210 libras. ¿Ok? 70 pulgadas, 210 libras. ¿Ok? Ahorita vamos a comprobarlo. Dice relación de estatura en pulgadas versus peso en libras, el report card. Aquí tengo. Esto ya lo hemos visto. Para esto nos vamos a ir a stat. Regresión y predict. Muchos pasos esto. 70 libras. 70 libras. Estatura en pulgadas. Nos pide aquí, perdón. 70 pulgadas. Aquí se está mal, mira, me dice que predict peso en libras.
dice? ¿Por qué no me da? Regresión, regresión model, regresión, predict. Aquí vamos a ver 210, entonces a los 5% de confianza. La da al revés. No sé por qué me la da al revés. Supongo que porque puse las variables al revés en el de arriba. Pero comprobando lo que nos decía en la gráfica, para alguien de 70 pulgadas, este, serían 210 libras, ¿no? Para responder la pregunta del inciso 5. Para que el número de 70 pulgadas indique la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras, serían 210 libras, ¿no? ¿Ok? Definiciones, vamos con el siguiente punto. Una ecuación de relación múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y. Y', dos o más variables de predicción x1 y x2 hasta xk, ¿no? La forma general de la ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y' más b0 más b1 x1 más b2 x2 más hasta bk y bxk, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Usar datos muestrales para cualquier ecuación, para calcular cualquier ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de una variable de respuesta y. R2 denota coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto diría como resultado r cuadrada igual a r1 y un ajuste bueno daría resultado de valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente relaciona un valor de r cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de relación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa la R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene del simple hecho de incluir a todas las variables responsables. De la mejor ecuación de relación múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de relaciones múltiples se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es la R cuadrada, ajustada al número de variables del tamaño de la muestra. ¿Ok? Tenemos aquí, dice, el valor P. Es una medida de significativa general de la ecuación de relación múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, que indica que la ecuación de relación múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es buena medida de que también se ajusta a la ecuación de datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de hipótesis nula que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 y B2 igual a 0 implica que menos de B1 o B2 no es igual a 0 e indica que esta ecuación de regresión es eficaz para permitir las predicciones deseadas. ¿Ok? Lineamientos para la determinación de la mejor regresión múltiple. Utilice el sentido común y considérese las prácticas para incluir, excluir o excluir variables. Considere el valor P y seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinaría el valor P. Considere las ecuaciones con valores altos R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible de la carretera en millas por galón sea la variable y la respuesta de Y. Ese es el ejemplo, ¿no? Rendimiento de automóviles. Utiliza las siguientes variables de predicción del peso del automóvil, su longitud y frenado y la cantidad de cilindros de desplazamiento o capacidad volumétrica de cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible de carretera para un automóvil que pesa 400 libras, longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, 6 de cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utiliza solo variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera y de la mejor ecuación de regresión? Vamos a abrir el archivo Minitab. Ok, aquí ya nos abrió el archivo Minitab. Aquí tenemos los datos de los carros. Vamos por acá.
Tenemos la marca, el modelo, el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, el cilindro, la cilindrada, el desplazamiento de la capacidad del volumen, la ciudad en millas por galón, carretera millas por galón y el gas de invernadero, ¿no? Ok, para hacer el primer ejercicio, recordemos que nos está pidiendo, dice, determine la mejor ecuación de regresión. Ok, vamos a ir a stat, a regresión, regresión, y nos vamos a ir a Fit Regression Model. Ok, aquí vamos a ver, aquí en responses vamos a poner carretera en millas por galón, que es el C9, y las predicciones las vamos a poner libras, longitud, pulgadas, frenado, pies, cilindros y desplazamiento en cantidad de volumen, que es lo que aquí nos dice, ¿no? Longitud, frenado y cantidad de cilindros y desplazamiento, ¿no? O capacidad volumétrica en la cilindrada. Vamos a poner todas estas variables ahí mismo. Ya están casi preseleccionadas porque ya lo había hecho una vez, ¿no? Nos vamos a ir aquí a gráficas, nos vamos a ir a 4 en 1, resultados, modelo, está bien, pues en libras, pooling, stepwise, ok, resultados, ok, método, y le damos ok, ¿no? Y nos va a arrojar esta gráfica, vamos a analizarla un poquito. Nos da la prueba de normalidad, el residuo, nos da el versus de los valores medidos, los negativos, observación, igualmente, y nos da un histograma de los residuos, ¿no? Tenemos un dato por ahí disperso. Ok, nos vamos a ir aquí. Dice análisis de regresión, dice carretera versus peso libre, longitud, pulgada y frenado de pies. Ok, dice el análisis de la varianza, aquí tenemos todas las condiciones, que es el peso en libras, longitud de pulgadas, frenado en pies, cilindros, desplazamiento y capacidad de volumen. Aquí tenemos todos los ajustes y el F-value y el P-value, que es el que nos interesa, ¿no? Ok. También aquí muestra el error. Muestra el error y el total, ¿no? Para el P-value, el peso en libras nos da 0.000, longitud en pulgadas 0.037, frenado en pies nos da longitud en pulgadas, perdón, 0.843, frenado en pies 968, cilindros 729 y el desplazamiento en cantidad de volumen 0.337, ¿no? Nos da el model Sumari, nos da los coeficientes del p-value, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el, el, el p-value nos dice que es de 0.037, que es este. Este sería el punto, el longitud en pulgadas. Sería el que está más pegado al nivel de confidencialidad, ¿no? Digo, al nivel de significancia, que es el 0.05. Ok, nos da la ecuación de regresión, que es la carretera en millas por galón. Ok, pero vamos a quitarle más variables porque esta ecuación pues no es variable, tiene muchas variables. Vamos a reducirla. Ok, vamos a control E y volvemos a la acción anterior. Vamos a seleccionar solamente el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento.
Ok, de nuevo. Nos da igual la misma gráfica, las mismas gráficas, porque pues realmente son los mismos datos, no cambiamos ningún dato, solamente elegimos nada más 3 que vamos a comparar. Y aquí está, vamos para arriba. El análisis de la varianza dice, aquí nos da el p-value un poco mejor, el peso en libras, el desplazamiento en cantidad de volumen, nos da el total y el error, ¿no? Dice que el peso en libras tiene 0.008, cilindros tiene 0.699 y desplazamiento en capacidad de volumen 0.252. ¿Ok? Nos da el model summary, nos da la R cuadrada y la R ajustada de 66.90 y de 59.47 R cuadrada. Ok, tenemos igual el peso en libras, los cilindros, el desplazamiento, nos da los coeficientes, nos da el t-value, el p-value, ¿ok? El BIF, que esto es factor de inflación de varianza, ¿ok? Eso ya tuvo que anotar porque es un poco complicado. La ecuación de regresión, la carreteras de millas por galón, 48.24 menos 0.0047 peso en libras más 0.259 cilindros menos 1.48 de capacidad de volumen. Esa sería nuestra ecuación de regresión para el primer inciso, ¿no? Lo que nos está preguntando. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Ok? Otra vez alimentar. ¿Ok? Nos vamos a ir a estática, regresión. Y nos vamos a ir a... ¿Dónde está regresión? Fit model regresión, dice regresión, ajá. Es lo que ya me dio. Y ok. Sí, ok. Me he equivocado. O sea, es la regresión y predicción. Vamos a ir a la predicción. Ok. Se me olvidan las rutas. Vamos a ir a... Aquí al de 6 cilindros, 3.5 de desplazamiento y 4.000 libras. Peso en libras, 4.000. Cilindros, 6. Desplazamiento eran 3.5. Es por galón. Ok. Ok. Resultados. Ok. Options. 95% de confidencialidad. Y le damos ok. Ok. Tenemos la... Dice millas por galón. Vamos a evaluarlo. Y nos da otra vez otra ecuación de millas por galón. Pues es la misma. Nos da la variable, nos da el peso en libras, cilindros y desplazamiento, ¿no?
del setup o el setting de 4000, 6 y 3.5 respectivamente, ¿no? Aquí nos está dando en el fit, es la más ajustada, dice 27.3237. Ese sería el rendimiento de combustible en la carretera. ¿Ok? Ese sería el rendimiento de un automóvil en carretera. Esto fue lo mismo, casi prácticamente. Solamente buscamos este. Y nos vamos a ir al predictor. Vamos a ir al predictor. Vamos a ir aquí. A Start. Regresión. Regresión. Predictor. Ah, ya lo hicimos. Ok. Digo, perdón, es al optimizador Start. Basic Statics. Regresión. Regresión. Optimizador. Aquí dice en el goal, que dice, vamos a optimizar, ¿qué es lo que vamos a optimizar? Vamos a maximizar. Vamos a tener un target en el setup. 25 target with up, ok, muy bien. Opciones, cilindros, no constraint. Vamos a vamos a hacer aquí, ese es el siguiente. Goal max, vamos a 6 cilindros, perdón. Ahora cilindrada. Ok, 6 cilindros con un 5% de confianza. Le vamos a dar ok. Y ok. Para la respuesta número 2, dice que el más óptimo, diciendo, el peso en libras sería de 2595 o 2 toneladas y media más o menos. La cilindrada sería de 4 cilindros. Bueno, pero aquí estamos en el alto, en el low, en sería el curl, sería 22.595. La cilindrada sería de 6, eso lo congelamos, y el desplazamiento sería de 1.8. Esos serían el setup para, bueno, el carro, para el cual ¿cuál sería el rendimiento de combustible? Dice, ¿qué características tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Pues esas serían las características que tenía que tener el carro, ¿no? Tendría que ser un auto de 2.595 libras, de 6 cilindros y un motor 1.8, ¿no? Y con eso terminamos este ejercicio. Vamos con el segundo. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea una variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, estatura y peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol que un hombre de 40 años, si mide 70 pulgadas y pesa 175 libras, su cintura es de 95 centímetros? Solo utilice las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Vamos a abrir aquí el Minitab. Ya tenemos aquí abierto el Minitab. Tenemos la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, pulso, latidos por minuto, presión sistólica, presión distólica, colesterol en miligramos, la índice de masa muscular, corporal, músculo, de codo, de muñeca y de brazo, ¿no? En centímetros. Ok, ¿qué nos pregunta el primer ejercicio? Dice, determine la mejor ecuación de regresión.
¿ok? Aquí tenemos ya abierta el militar con todas las variables de edad, estatura en pulgadas, peso en libras, presión sistólica y distólica, colesterol, las dimensiones del codo, la muñeca, el brazo, el muslo. El primer ejercicio nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. Primero vamos a hacer igual que en el otro ejercicio. Vamos a ir a stat, regresión. Dice que queremos ver el colesterol. Dice las predictorias serían la edad, estatura en pulgadas, peso en libras y cintura en centímetros, que son las que nos está pidiendo aquí en el ejercicio. Edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. ¿Ok? En gráficas vamos a ponerle 4 in 1. Le damos OK. Listo, aquí nos arroja la gráfica, ¿no? Tenemos el residual plot. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos los puntos, igual de la de negativos, versus orden y un histograma. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos fue en el análisis de la varianza. Tenemos el p-value y el f-value. Tenemos la regresión, tenemos la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros. Todos con un p-value de 0.01, 0.302, 0.755 y 0.026 respectivamente. Nos vamos a ir a... ¿Dónde está? Model Summary. Tenemos aquí la R cuadrada, la R ajustada, 73.66, 70.88 y 67.02. Entonces aquí, eso es lo que nos importa. Vamos a ver la ecuación de regresión. Pero aquí nos vamos a basar con el p-value. El p-value en la edad nos da de 0.001, la estatura nos da 0.302, 755 y 0.26. ¿Ok? Como está muy dispersa la información, vamos a tomar solamente los 3 mejores datos. Entonces vamos a hacer el control E. Vamos a borrar esto. Vamos a agarrar solamente 3 datos. ¿Ok? Vamos a agarrar... que en este caso sería peso. En libras. Sería estatura en pulgadas. Y sería cintura en centímetros. Ok, igual gráfica. 41. Ok. Tenemos la misma gráfica. Pero ahora vamos a ver. Dice... Tenemos el análisis de la varianza. Tenemos los ajustes, el p-value, el f-value, el p-value de 0.365, 963 y 0.00. ¿Okay? Tenemos el total de 39 y el error de 36. Tenemos el model summary en la reajustada 64.83 y 61.90. La predictoria de 57.18. El de confidencialidad. Y tenemos aquí la ecuación de regresión lineal. ¿Ok? Y al final de cuentas esto es lo que nos pide en el primer ejercicio. ¿Ok? Llegamos a ese. Dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras? Su cintura es de 95. Solo utilice las mejores valores de la ecuación lineal. ¿Ok? Vamos a ir aquí. Y vamos a guardar. Vamos a ir a stat. Regresión. Vamos a ir a predict. Peso en libras, dice que quiere que pese 175. Estatura en pulgadas son 70 pulgadas, dice que mide. Y la cintura de 95 centímetros. Está bien con el 95%. Estoraje, biomil. Estoraje. Bien. Resultados, ok. Regresión. Vamos a ver, ok.
Dice colesterol sería 115, 10, menos 115, menos 10 de cintura en pulgadas, menos 11 en peso en libras, más 24 de cintura en centímetros. Tenemos aquí en el setup del setting, tenemos la variable 175, 70 y 195. Dice que el fit sería de 502.809. 502.809. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras? Y su cintura es de 95. Sería de 500. ¿Qué dice? 500.89. Sería la cantidad de colesterol que tendría un hombre de 40 años. ¿Ok? ¿Qué características debe tener un hombre para tener el nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es el nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Ok, vamos a ver. Ay, perdón. Vamos aquí. Vamos a ir a estadísticas. Regresión. Sería el optimizador. Vamos a maximizar, ¿no? Se supone que es mejorar. El setup lo vamos a dejar igual. Las opciones. Peso en libras, estatura en pulgadas. Dice que quiere que pese, ¿cuánto? Que tenga 150 miligramos de colesterol. ...150 miligramos de colesterol. Ese sería el target, ¿no? Le damos OK. Y vamos a esperar. Listo. Ahí con el optimizador nos dice que la predicha, el centro sería peso en libras, 188 libras debería de pesar. Debería tener una estatura de 68.75 pulgadas y la cintura debería de medir 80 centímetros. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el colesterol sea de 150 miligramos. Ese sería el target. ¿Ok? Pues aquí está contestada la número 3. ¿Qué características debe tener un hombre para el nivel de colesterol 150? Esas características. Tenía que tener un peso de 188 libras, medir 68.75 pulgadas y tener una cintura de 80 centímetros. ¿Ok? Y con esto concluimos la unidad número 2. Gracias.